Hoy por lo menos anduvo rápido. Bueno, la clase de hoy vamos a ver obviamente algo que ya concierne lo que es el parcialito 2, que es el siguiente TDA, el siguiente con respecto a la lista, que es el TDA diccionario. ¿Sí? Vamos a ver un nuevo TDA. Y bueno, este es el recordatorio que por favor completen el formulario de los grupos, porque ahora mismo no voy a estar todo el tiempo así minuto a minuto, pero la semana que viene le voy a estar prestando atención para justamente ya tenerlos organizados en grupos, quienes estén buscando grupos, ya asignarle grupos, cosa de que podamos, para cuando ya arrancan con la entrega grupal, que eso ya arranca el jueves, que ya tengan grupo. Obviamente, quienes no, y ya poder asignarles correctores. Quienes no lo completen no le puedo asignar corrector porque no sé en qué situación están, así que eso no puedo hacer nada. Así que bueno, eso les pido que le presten atención, que se tomen estos días para que si a alguien le falta grupo, que se terminen de agrupar o que nos avisen, o sea, que nos avisen es todo a través del formulario. Nada, eso. Así que vamos de vuelta al TDA. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de este TDA diccionario? Tal vez algunos lo llegaron a ver en fundamentos, tal vez otros no. No importa, vamos a empezar completamente cero. Tal vez algunos incluso hasta lo vieron en el CBC en algún punto. Pero la utilidad básicamente es poder asociar a una clave un valor. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Obviamente queremos que esto sea de la forma más rápida posible. Hasta hace un momento no había nada de luz y ahora volvió. Okay. Bueno, me sigue atacando la luz. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la idea. De alguna manera poder decir, che, tal clave tiene tal valor. Que eso en realidad ya un poquito tenemos hecho algo muy, muy rudimentario, que podríamos pensar que los arreglos tienen eso donde la clave sería el índice y el valor es, bueno, lo que sea que tengan como datos, ¿sí? Y también podremos hasta pensar lo de las listas, ¿sí? Porque la lista también tiene una posición, ¿sí? O sea, las listas tiene un orden en el cual yo puedo ir a ese elemento. Pero obviamente estamos ahí pensando en posiciones nada más. ¿Sí? Esa sería la versión más rudimentaria. Por ejemplo, si yo puedo un diccionario que me vaya de un nombre a cumpleaños. ¿Sí? Por ejemplo, Martín, 19 de noviembre, Ezequiel, 31 de marzo, Haas, el 7 de julio, etcétera, etcétera. ¿Sí? También podría ser un diccionario de recetas a una lista de ingredientes. Es decir, pasamos de un nombre a una receta. O ya, esto es raro. Yo no puse este cuadradito. Eso lo hizo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner acá, por ejemplo, una lista de strings, pongámosle, que eso también sea un dato y es completamente viable, porque no importa. O sea, podemos tener una milanesa, ¿sí? Con los ingredientes, con huevo, provenzal, pan rallado, obviamente carne, sal, pollito al horno con papas, ¿sí? Todo lo que necesita el pollito al horno con papas y así con cualquier cosa, ¿sí? O sea, para mostrar que esto puede ser tan grande como quisiera. También acá medio como que parece que siempre las claves tienen que ser cadenas, no necesariamente tienen que ser strings, pueden ser otras cosas, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, por ahora lo estamos dejando en versión súper simplificada. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras primitivas principales? Vamos a tener otras primitivas, pero van a ser primitivas en las cuales no vamos a tener que pensar mucho, ¿sí? Vamos a tener, para poder guardar una clave con un valor asociado, ¿sí? O sea, yo quiero decir, bueno, ahora mi diccionario tiene tal clave con tal valor. ¿Sí? O sea, podemos pensar que el diccionario, o sea, se lo llama diccionario porque justamente es como que se guarda a una clave una definición. En algunos lenguajes de programación se llama diccionario, en otros se lo llama mapa porque mapean de una clave a un valor. Cualquiera de los dos son completamente equivalentes, son los dos lo mismo, son dos nombres diferentes para la misma cosa. ¿Sí? Entonces vamos a poder guardar una clave con su valor asociado, vamos a poder borrar una determinada clave, vamos a poder preguntar si una clave pertenece en nuestro diccionario, es un booleano, true o false, y vamos a obtener el valor asociado a una clave. Por supuesto, si pertenece. Si yo trato de borrar o obtener el valor asociado a una clave que no pertenece, bueno, eventualmente fallaremos. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende qué es lo que quiero? Después vamos a tener otras primitivas, como puede ser obtener la cantidad o cosas por el estilo, ¿sí? Pero esas son más pequeñas y más obvias como se resuelven, ¿sí? Entonces, estamos hasta acá, ahora solamente, ¿sí? Estamos,
Veo que hay 3 por lo menos de 93 que me siguen. Ok. Entonces, sí. No. Ok. En conjunto, valga la redundancia, hay otro TDA que lo vamos a, si nosotros lo quisiéramos implementar, sería medio más o menos lo mismo, que es el TDA conjunto. TDA conjunto sería un conjunto, así como los que ven en matemáticas, puede ser un TDA en el cual nosotros guardamos elementos, ¿sí? En donde yo puedo guardar un elemento, borrarlo, ver si está, ¿sí? Y después puedo hacer operaciones de conjuntos, como uniones, intersecciones, diferencias simétricas. ¿Qué sucede? Este TDA al final del día va a terminar siendo, o sea, si yo lo quiero implementar, es extremadamente fácil de implementar utilizando el diccionario, donde el valor no me importa. Entonces, se puede ver como que el conjunto es un diccionario sin valor, ¿sí? No es necesario implementármelo de cero. Yo puedo ser el Alan del conjunto usando, o sea, ser el Bárbara del diccionario. Tranquilamente puedo hacer eso. Incluso en Go hay una implementación de mapas que nosotros no vamos a usar porque vamos a implementar nuestro propio hash. Y no tiene de conjuntos, porque dicen, total, es re fácil de implementar. Para mí es medio molesto tener que, o sea, podrían tenerlo, pero bueno, no está y ya está, ¿sí? El chiste es que obviamente este TDA funcione rápido, eventualmente, ¿sí? No lo vamos a usar hasta más avanzado en la materia. Cuando estemos más avanzados en la materia, lo vamos a usar a este TDA conjunto, pero de momento simplemente lo menciono como que, bueno, es lo mismo básicamente que un diccionario sin valor al final del día. Entonces, con lo visto hasta ahora, o sea, lo que saben ustedes hasta ahora, hasta el día de hoy, ¿cómo podremos implementar nuestro diccionario? Es decir, mi TDA, o sea, yo estoy del lado de Alan y yo quiero implementarle a Bárbara un TDA, ¿sí? Que tenga mis primitivas de guardar, borrar, pertenece, obtener, etcétera, ¿sí? Que la clave sea algo y el valor sea otro algo, ¿sí? ¿Cómo podría hacer yo eso con lo que vimos hasta ahora? Ok, ahí, eh, ahí me dicen, ok, creando nodos con clave valor y puntero a siguiente. Podríamos hacerlo. Ahora, por qué nos tenemos que poner nosotros a bajo nivel a crearnos nuestra... ¿No tenemos ya una lista? ¿Por qué no usaríamos la lista? O sea, obviamente todavía no la implementaron, pero ya cuando estén en este estado la van a tener implementada. Entonces, ¿por qué no la usaríamos la lista directamente? ¿Cuál sería el impedimento? El diccionario no tiene un concepto de siguiente, no. O sea, a priori no hay ningún siguiente. Simplemente tengo asociado clave con valor y ya está. Pero digo, ¿cuál sería el impedimento? No tiene clave valor, pero yo soy Bárbara, yo puedo guardar lo que quiera en la lista, ¿o no? O Alan fue choto y no puedo guardar lo que yo quiera. A buscar una clave tendremos que recorrer hasta encontrarlo. Ok, después hablamos de qué implica, pero digo, ¿cuál sería el impedimento? O sea, ¿cuáles son las leyes de las listas que me impiden poder usar la lista para esto? Después, si es bueno o es malo, ahora lo discutimos, pero primero, ¿qué es lo que me impediría? Lucas dice, no tiene clave de valor. Bueno, está bien, pero Alan de claves no son solo numéricas. La lista no guardaba números. O sea, la lista guardaba un genérico. ¿Qué pondrías la clave y el valor en la misma lista? Y sí, ¿por qué no? O sea, ¿qué me impide? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué no podría? Antes decían, hagamos una estructura enlazada con clave, valor y puntero siguiente. Bueno, pero pará, ya tenemos la lista. ¿Para qué me voy a rebuscar? Ya tengo la lista, ¿para qué la voy a volver a implementar de vuelta de cero? ¿Sí? O sea, está bien, Alan a veces es medio ñoqui y no quiere agarrar la pala, pero no hagamos una sobreagarración de pala. Eso está mal. ¿Sí? Una lista puede tener elementos repetidos. Probalo. O sea, no sé, una cola puede tener elementos repetidos.
Supongo que sí. No veo la lista enlazada, no hay ningún impedimento de que puedan haber elementos o no repetidos. Igualmente un diccionario no tendría elementos repetidos. Pues veremos qué hacemos con los dos. Me refiero al índice de la lista, no vendría a ser nuestra clave. No, o sea, no. Yo soy Alan del diccionario. Que yo decida usar una, una lista internamente es problema mío. Si después le digo, no, Bárbara, nada más me puedes dar claves enteras porque yo decidí usar una lista, bueno, nada. Siempre está bueno tener LinkedIn actualizado. Así que eso no, o sea, no es un impedimento. Yo puedo guardar cualquier cosa en la lista, cualquier cosa. Inclusive puedo guardar una struct que tenga clave y valor. Y ya está. No hay nada que me lo impida hacer eso. Obviamente yo cuando recorra... ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a hacer para buscar en esa lista? O sea, yo voy a buscar por clave. ¿Cómo voy a hacer para buscar? Tendrías que recorrer toda la lista para buscar la clave. Exactamente, ¿sí? Mi lista, todo muy lindo, pero voy a tener que recorrerla de punta a punta. ¿Eso va a ser de qué complejidad? ODN, ¿sí? Bien, estamos bien. Recorrerme esta lista va a ser ODN. Bien. Ok, estamos en un problema, porque mis búsquedas van a ser lineales. Si yo quiero guardar algo, voy a tener que de alguna manera en algún punto buscar si ese algo está, porque no vamos a querer repetidos, porque si no, ¿cuál sería? Cuando me hagan el obtener, ¿qué devuelvo, no? Entonces no vamos a permitir repetidos. Después hay distintas políticas que se pueden tomar en caso de que me quieran guardar algo ya guardado. Pero en cualquier caso lo voy a tener que buscar. Ok, lo busco. ODN. ¿Sí? Si no lo encuentro, lo inserto. Si no lo encuentro. Ok. Para borrarlo lo tengo que buscar. Y para obtener tengo que buscar. Evidentemente, para todas las primitivas tengo que buscar. ¿Sí? Esto ya dice, ojo, no repitan código. ¿Sí? Todo diccionario, nosotros vamos a implementar dos tipos de diccionarios. O sea, ustedes van a poder elegir en dos de uno entre los dos que vamos a ver ahora. Y después vamos a ver otro más que van a tener que implementar. Y los dos van a tener la misma circunstancia de que todas las primitivas principales del TDA buscan, no repitan código. ¿Sí? Si repiten código es fácil, es reentrega. Incluso ya Rosita nos agarra la mayoría de esos casos. No todos, pero la gran mayoría. Pero ya lo voy avisando. No repitan código. O sea, ya les venimos rompiendo las pelotas con, mira, repetiste esta línea de código, reentregas. Ya le venimos rompiendo las guindas, no es, si repiten el mismo for que haga la búsqueda y qué sé yo, obviamente va a ir a reentregar. Dicho eso, ok, ¿y qué otra forma podremos? Ok, las listas tienen ese problema. ¿Qué otra estructura podemos usar? Cuando las listas tienen... Porque el problema de la lista es que no puedo ir a un lugar en particular, ni nada por el estilo. Vamos a hacerlo con un slice. Bueno, más que slice lo generalizaría a un arreglo, ¿sí? Y que cada elemento sea esa estructura que guarda dato y clave. Exactamente, ¿sí? Podemos tener, en vez de una lista de estos structs, podemos tener un arreglo de estos structs. Y ahí el problema que vamos a tener, o sea, en todos los casos voy a tener que buscar, eso va a seguir siendo lineal. Alguien podría decir, bueno, mantengámoslo ordenado. Si yo lo mantengo ordenado, las búsquedas van a ser logarítmicas, ¿sí? Primero, no necesariamente voy a poder ordenar, porque tal vez no existe una relación de orden entre mis claves, pero supongamos que la hay, ¿sí? Supongamos que hay una relación de orden y que yo puedo ir ordenando. El problema es que, ok, mis búsquedas van a ser logarítmicas, pero yo cada vez que guarde o que borre algo, voy a tener que hacer lugar o deshacer lugar, ¿sí? Entonces, es cierto que mis búsquedas, ya sea para obtener o para ver si pertenece, van a ser logarítmicas, pero una vez que yo quiera guardar algo, borrar algo, tengo que hacer lugar para mantener todo en orden y eso va a seguir siendo lineal. Pero bueno, ya tenemos algunas ideas, ¿sí? Y hay una gran ventaja que es la siguiente. Supongamos que yo sé dónde está, o sea, hice magia, ¿sí? Viene Messi y me dice,
yo sé que la clave que estás buscando está en la posición 2022. En un arreglo, ¿cómo hago? ¿Cuánto me cuesta ir a esa posición? O de 1. Y en una lista, ¿cuánto me cuesta? Suponiendo que 2022 no sea, o sea, es una constante, pero supongamos más genéricamente. ¿Sí? O de K, pongámosle, como dice Felipe, sí, sería Felipe. Supongamos que K es la posición a la que quiero acceder, sería O de K, sería lineal también, ¿sí? Sería lineal en la posición a la que quiero buscar. Bien, entonces ya vemos que el arreglo tiene esa gran ventaja. Y acá no vamos a querer andar en la línea insertando cosas en el medio, así que es posible que vayamos más por ese lado. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Supongamos por un segundo que mi arreglo fuera, en efecto, mi diccionario. Si mi diccionario fuera de claves numéricas y donde las claves numéricas van de 0 a n-1, la situación sería mucho más sencilla. Esto es lo que en muchos libros se ve directamente, se le llama implementación de mapa de bits, que justamente solamente para esto, para si algo está o no está. El ejemplo con el que Rosita siempre daba las clases era, supongamos que tengo un arreglo que me dice si los distintos senadores están o no están para una sesión del Senado. ¿Sí? Obviamente mi arreglo debería tener 72 posiciones, no 20, pero síganme el juego por ahora porque no me voy a hacer un arreglo de 72 posiciones. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera saber, o sea, quisiera hacer el check-in del 7, lo único que tengo que hacer es ir a la posición 7 y pasar de false, de no está, a está. Si quiero hacer check-in del senador 13, simplemente voy a la posición 13 y está. También el 0 puede venir. Puedo preguntar en cualquier momento si el 7 está o no está, ¿sí? Puedo hacer también que el 7 se va, porque dice no quiero dar quórum para esto y se va, ¿sí? ¿Cuál es el punto de todo esto? Porque parece una gilada lo que estoy diciendo acá. El punto es que todo sería fácil, yo creo que todo sería fácil. O sea, fijémonos que si yo ya sé que mis claves van sí o sí de 0 a n-1, o sea, es decir, son números y van de 0 a n-1, el problema es fácil. Porque me creo un arreglo de ese tamaño y ya está. Incluso puedo tener ese arreglo y tener de tipo T en vez de, acá tengo con booleanos para simplificarme, ¿no? Pero se entiende que esto sería fácil si el problema estuviera acotado a ser de 0 a n-1. Si mis claves necesariamente fueran esas. ¿Sí? Es importante porque el chiste va a ser, ok, si las claves fueran números, esto sería fácil, ¿sí? Pero el problema es que las claves no son números, ¿sí? O no necesariamente son números del 0 al n-1, tal vez son otras cosas, nada que ver. Tal vez son valores negativos en algunos casos, positivos, tal vez, ok, tengo todas las potencias de 10, por decir algo, ¿sí? Esas son mis claves. Es como tal vez supónganse que yo tengo 10 claves, es decir, desde 1 hasta 10 a la 10, o hasta 10 a la 9, nos suena como que estamos consumiendo un montón de espacio, pero ok. Tranquilamente podrían ser cadenas, podrían ser structs, podrían ser, no sé, números flotantes. Entonces, evidentemente el problema se nos va un poquito. Pero, y además, incluso lo más común es trabajar con cadenas, ¿sí? Ahora, la solución entonces es, bueno, transformemos las cadenas, los números que van de cualquier cosa a cualquier cosa, de los structs, transformemos todos a números, ¿sí? Esa es nuestra idea, ¿sí? Y si las claves no numéricas las asignamos a números, sí, exactamente. Lo que dice Lucas es, ok, y si yo las puedo asignar a números, sí, es lo que vamos a hacer. Vamos a asignar a que nuestras claves pasen a ser números. Y en particular van a ser números que vayan de 0 hasta algún valor que nosotros determinemos, ¿sí? Constante, pongámosle, para mi ejemplo van a ser, no sé, 9, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a querer hacer. ¿Cómo? Bueno, ahora lo charlamos, ¿sí? Pero esa es la idea. Porque si yo supónganse que existe una forma de transformar mágicamente, de vuelta, en la función Messi, que agarra una cadena o agarra una fecha y la fecha la transforma en un número, toma, acá tenés un número, y con ese número yo puedo indexar, ¿sí?
evidentemente no hay, es como buenísimo, ya puedo indexar y puedo poner que, por ejemplo, si algo está o no está, o cuál es el valor que le corresponde, ¿sí? Entonces, supónganse que esa función existe, que una función que va y me transforma a cualquier índice, supónganse que tengo 10, mi arreglo va a tener 10 posiciones, nada más para simplificarlo, ¿sí? Tengo 10 posiciones, tengo una función que me transforma cualquier número a cualquiera de estas. ¿Qué problema le ven a esto? Olvídense de cómo, o sea, la magia de la función, ¿eh? La magia ahora la discutimos. Primero supongamos que existe esa función. Después vemos cómo podría ser. Ahí dice la vuelta, Lucas. No sé si necesitamos tanto la vuelta. ¿Por qué necesitaríamos la vuelta? Porque yo en el arreglo puedo guardarme cuál es la clave en todo caso, o lo que fuere. Pero, ¿cuál es el otro problema que podemos tener? ¿Por qué sería un problema la vuelta en realidad, llegado el caso? O sea, el rango del arreglo. Supongamos que yo te aseguro que la función devuelve sí o sí valores del 0 al 9. Que dos claves caigan en el mismo número. Exactamente. Pedro dice, che, ok, todo bien, pero si yo le doy taza y no sé, Fernet, y me devuelve para los dos un 0, ¿sí? ¿Cómo transformo la palabra en un número? Eso es un problema porque después vemos. Primero, supongamos que esa función existe, que lo hace. Ahora, el problema es, ok, ahora una vez que lo hizo, me puede pasar que dos palabras terminen en el mismo lugar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar colisiones y eso lo vamos a resolver en un rato. A priori vamos a suponer que esas cosas no existen, si bien obvio que existen. Y pasan, obviamente, si tengo 10 lugares y tengo cuasi infinitas cadenas, bueno, ¿cómo hago? O sea, es imposible esas cuasi infinitas cadenas ubicarlas en 10 posiciones y que no colisionen. Obvio que van a colisionar. Más allá de que yo podría hacer redimensiones y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que se llaman estas tablas de hashing. ¿Por qué hashing? Porque van a usar funciones de hashing, ¿sí? O sea, esta función de hashing, nos vamos a preguntar, bueno, ¿cómo es esta función? ¿Sí? ¿Qué pasa de cadenas u otro tipo a números? ¿Sí? ¿Qué sucede si dos elementos caen en la misma posición? ¿Sí? ¿Qué sucede si se nos llena la tabla? ¿Sí? Bueno, estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿sí? Entonces, hablando de funciones de hashing, es decir, esta función que agarra mi clave, a priori supongamos palabras para simplificarnos, ¿sí? Cadenas, y nos la transforman a un número, ¿sí? Eso es la principal idea. Entonces, función de hashing toma una clave y la transforma en un índice numérico válido. ¿Qué características tiene que tener esta función de hashing? Punto número 1. Tiene que distribuir uniformemente. Vuelve esa distribución uniforme que mencionamos en su momento para bucket sort. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una función de hashing podría ser return 0. Eso es una función de hashing. Agarra todas las claves y las pasa todas a la posición 0. No es para nada útil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es útil? Porque acabamos de mencionar que evidentemente hay un problema, que es cuando las claves caen en el mismo lugar. Eso es un problema que tenemos que resolver. Resolverlo potencialmente nos puede consumir tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer es tratar de evitar lo máximo posible que suceda eso siquiera. ¿Cómo lo logramos? Haciendo que la función distribuya lo más parejo posible a lo largo de la tabla. No pensemos en una tablita de 10 posiciones porque en 10 no hay mucho que distribuir. Supongamos una tabla notoriamente más grande, nosotros vamos a querer que sea parejo. Es decir, que yo cuando busque un índice, no haya ningún problema. ¿Sí? No haya estas colisiones que acabo de mencionar, porque las tendríamos que resolver. Ok, esa es la característica número 1 principal y que es muy importante. Las otras características van a ser medio obvias, ¿sí? Son muy fáciles de conseguir. El problema que van a tener en general va a ser con esta primera, que es que ustedes van a suponer, tal vez hacen una función medio chonguita, así nomás, la tiran ahí, y obviamente el hash para pocos valores va a andar todo bien, y después la prueba de volumen se les rompe a pedazos, ¿sí? Porque de vuelta, si esta función de hashing no distribuye uniformemente, nuestro diccionario va a ser muy lento. Entonces, bueno, debe ser rápida en cuestión de, por ejemplo, debe ser lineal en el tamaño de la cadena.
no lineal en el tamaño del diccionario, sino en el tamaño de la cadena. Por ejemplo, si mi cadena tiene 20 caracteres, ok, fíjate tus 20 caracteres de cadena, pero, y ya está. ¿Sí? Y para una misma clave debe dar siempre el mismo resultado, es decir, tiene que ser determinística. No puedo decir, bueno, a ver, voy con la clave Pepe y me da 10, voy de vuelta con la clave Pepe y me da 50, y después voy con la clave Pepe y me da 35, porque si no, yo quiero usar esto para indexar en mi tabla. Si la primera vez me da una cosa y después me da otra, no voy a encontrar a Pepe. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema con eso? O sea, si tiene un random en algún lado, todo muy lindo, pero automáticamente voy a tener que tirar toda la basura, voy a tener que buscar sobre todo el arreglo y eso vuelve a ser lineal y no lo queríamos. ¿Sí? O sea, yo quiero, ok, guardé a Pepe en la posición 50 porque eso fue lo que me dijo la función de hashing, que ese es el índice que me corresponde. ¿Sí? Agarra a Pepe, dice, va a la posición 10. Ok, voy a la posición 10, lo guardo. Todo bien. ¿Sí? Si yo vuelvo a aplicar, yo quiero que, ok, ahora busco a Pepe de vuelta y que me diga 10. Entonces yo voy a la posición 10 y me dice, acá está Pepe. Bien. Porque si me dice 30, voy a la posición 30, no va a haber nada y va a decir, bueno, supongo que Pepe no está. ¿Sí? Entonces ese es el problema. ¿Se entienden estas tres características que tiene la función? Después vemos, o sea, vamos a ver ejemplos de estas funciones. ¿Sí? Pero lo importante es que entiendan cuáles son las características, porque si no, ustedes pueden agarrar una y decir, ah, listo, uso esto, porque hay un montón de funciones que pueden pasar de un string a un número. Temas que sí son útiles. ¿Sí? Entonces, va a suceder, ahora vamos a empezar a ver esta idea del hash. ¿Sí? El hash se llama hash porque usa las tablas de hashing. Y si en algún momento escucharon hablar sobre los hashtags, tanto en Twitter, en Instagram, etcétera, viene del hecho de usar funciones hashing para un montón de cosas que se usan en informática. ¿Sí? Entonces, si nuestra función de hashing es buena, es decir, es determinística, es rápida y distribuye uniformemente, y tomamos unos buenos criterios después para resolver colisiones, el hash va a ser constante en todas sus operaciones. Operaciones me refiero a guardar, borrar, pertenece, obtener. ¿Cómo sería lo de distribuir uniformemente? O sea, que las claves nos queden parejas. No puede, si me dice que si la mitad de las veces me dicen que los elementos van a la posición 0 y la otra mitad me da que la posición es 1 y todas las otras posiciones no me las usa, la función de hashing es una poronga. Y no me sirve para nada. ¿Sí? Eso lo único que va a lograr es que mi hash sea lentísimo, muy lento. ¿Sí? O sea, si yo le doy 10 claves, idealmente me debería dar 10 posiciones diferentes. ¿Sí? Eso sería lo ideal. No importa si son continuas o no continuas, eso no importa, eso no es relevante. El tema es que sean diferentes, porque acá no hay una relación de orden. ¿Sí? Acá simplemente este va acá, este va allá, listo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas funciones de hashing, ¿sí? Esta es un ejemplo básico muy malo. Aclaro, malo, malo. No usen esta función, pero es la única función que van a entender de acá en adelante. ¿Sí? Esta función lo que hace es agarra cada carácter y lo que hace es sumarlo. ¿Sí? Es lo único que hace. O sea, agarra cada carácter de la clave, supongamos que las claves son cadenas, ¿sí? Y lo que hace es sumarlo. ¿Sí? ¿Qué problema tiene esto? ¿Decir que es mala porque es ODN? No, o sea, es ODN en la cantidad de caracteres. Los caracteres de la clave los voy a tener que ver. Pedro dice, no distribuye uniformemente. ¿Por qué? Bien, ahí Gonzalo dice, SATA y TASA dan los mismos resultados. Exactamente, o sea, todos los anagramas van a caer en la misma posición. Si bien los anagramas no son necesariamente algo tan común como para que sea algo problemático per se, el tema es que ABC va a caer en la misma posición que BBB también. ¿Sí? O sea que es muy fácil que se generen un montón de problemas. Esto genera muchísimas colisiones. ¿Sí? Esto, si ustedes usan esta función, esto no les pasa a las pruebas de volumen nuestras, pero no las pasa. O sea, ustedes mismos van a tratar de ejecutarlas localmente y van a decir, che, ¿es normal que que las pruebas demoren media hora? No, no es normal que demoren media hora. Entonces, esta es mala justamente por eso, ¿sí?
pero se entiende que esta es la idea básicamente de las cosas que vamos a estar. Estamos manipulando cada uno de los caracteres y les vamos haciendo cosas. ¿Sí? Bueno. A esto tiene otro pequeño problema. Esto no es intrínseco de las funciones de hashing, lo que estoy por decir. Esto es una función de hashing, pésima, mala. No debería ni siquiera llamarse función de hashing, pero bueno, es una función que me pasa de cadena a número, a un índice, así que qué sé yo. Ahora, el tema es que este no necesariamente es un índice válido, porque acá yo no tengo nada que me lo limite. Si yo pongo una palabra larguísima, me va a dar un índice muy grande. Y yo necesito que me quede hasta el tamaño de mi tabla, ¿sí? Entonces, supongamos que mi tabla tiene un determinado tamaño, ¿sí? Yo necesito acotar ese tamaño. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Poniendo un módulo largo. Supongamos que largo es el tamaño de mi tabla, o sea, en mi ejemplo antes era de 10 posiciones, ok, le hago un módulo 10. Recordemos, el operador módulo es el que se queda con el resto de la división entera, ¿sí? Es decir, supongamos que suma me da 1547, módulo 10 me da 7. Como es la división, como es el resto de la división entera, siempre va a estar entre 0 y largo menos 1. Es imposible que me mayor o igual que largo, por cómo funciona la división, ¿sí? Esto no necesariamente tiene que estar en la función de hashing. Uno podría decir, bueno, la función de hashing en sí, esto no es lo que hace. Esto es una operación aparte, ¿sí? Yo lo pongo acá todo junto para no empezar a llenar de código que está suelto, ¿sí? Esto lo pueden poner adentro, o sea, para nuestros usos y nuestros fines en lo que es el TDA hash, pueden ponerlo dentro de la función de hashing y no hay ningún problema. Si lo quieren poner por fuera de la función de hashing, o sea, llaman a la función de hashing y después le aplican módulo largo, también está bien. Eso como definan ustedes, ¿sí? Pero esta operación la van a tener que hacer, porque si no, les puede dar 1500 en una tabla de 10 y es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo indexo? Me va a tirar panic por querer indexar en la posición 1500. Yo necesito que me ingrese a una posición correcta. ¿Sí? Entonces, acá es donde todavía más se ve que la función de hashing tiene que distribuir uniformemente, porque si no, más problemas. Pues imagínense que la función de hashing me dan todos los múltiplos de 10 y justo mi tabla es de 10. Todo muy lindo, pero todos me caen en la posición 0 de vuelta, ¿sí? Entonces, es otro problema más que se junta, ¿no? Idealmente no debería pasar eso. Hay otras formas de resolverlo, resolver algunos casos, pero no vamos a ahondar demasiado en detalles. Pero esto es una operatoria que van a tener que hacer, simplemente es hacerlo y ya está, ¿sí? Ahora, acá donde mencionamos idealmente un número primo es porque usar un número primo permite que hayan aún menos colisiones. De vuelta, a nivel de lo que es esta materia, no va a generar diferencias. Esto se usa mucho ya en criptografía, porque las funciones de hashing también se usan en criptografía. Acá no va a tener tanto uso, ¿sí? Primero por un par de motivos. Nosotros vamos a seguir duplicando el tamaño. Entonces, si ustedes empiezan con un tamaño inicial, que es un número primo, buenísimo, pero en cuanto multipliquen por 2 ya dejó de ser primo. Uno podría decir, bueno, entonces busco el siguiente primo después de haber multiplicado por 2. Bueno, determinar si un número es primo es lineal. ¿Sí? En el mejor de los casos es raíz de n. ¿Sí? Porque yo puedo ir hasta la raíz de n. ¿Y cómo obtengo la raíz de n? Bueno, en tiempo logarítmico, ¿sí? O sea, en la guía de ejercicios de división y conquista, ustedes lo vieron el otro día, lo pueden obtener en tiempo logarítmico y después, bueno, o sea, así obtengo la raíz de n, voy desde 0 hasta raíz de n y con eso me fijo si el número es primo, ¿sí? Hasta ahí todo muy lindo, pero me sigue costando raíz de n y o sea, si más 1 falla, más 2, más 3, más 4, eso va a hacer que la próxima, cuando yo vaya redimensionando, me cueste demasiado. Entonces, no les conviene. Si alguien quiere jugar con números primos, háganse una tabla de números primos y bueno, fuércense a tener una tabla de números primos. Yo no lo recomiendo, no vale la pena. No es que van a tener un hash más rápido por eso. De vuelta, en nuestro contexto. ¿Sí? Entonces, pero bueno, no quería dejar de mencionar que el tema de los números primos sea lo ideal. Entonces, esta es una función de hashing que sí se puede ver, ¿sí? Esta es una función de hashing que se llama FNB hashing, que lo que hace, es clarísimo lo que está haciendo, no sé ni para qué lo explico, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta función de hashing es evidentemente distribuye uniformemente, ¿sí? Es rápida y es determinística, no hace nada que sea aleatorio.
Así que con esto funciona, ¿sí? ¿Alguna duda con esta función o es demasiado fácil? Veo que no hay preguntas. Ok. Otra función que se llama Jenkins Hash, que también hace cosas bastante fáciles de ver, y que básicamente lo que hace es manipular la cadena para conseguir un número. ¿Sí? Si entendió una de estas funciones, los felicito, porque han logrado algo que yo a día de hoy no he logrado, que es entender qué carajo está pasando acá. ¿Sí? Hay un teorema que dice cuanto menos un ser humano entiende una función de hashing, mejor es. ¿Sí? Básicamente, a ver, si nos ponemos a ahondar, acá hay rotaciones de bits, ¿sí? Primero acá, en esta parte, rotamos a unos bits, después hacemos shift lefts, shift rights, hacemos un XOR, sumamos, después hacemos más de estos, más XORes y más un montón de otras cosas. ¿Sí? O sea, hacemos un montón de cosas medio raras aplicando cosas, ¿sí? Lo mismo acá. Este es un número primo, al que se le utilizan sus propiedades, citation needed, al cual se lo multiplica por este otro número primo y después se hace esto es un XOR bit a bit, ¿sí? Con el carácter que estamos viendo. Y eso se va haciendo en cada lado, ¿sí? Entonces, cuanto más entiendan ustedes una función de hashing, no la deberían usar, no la usen. O sea, si entienden realmente. Porque alguien dice, si no, veo que está haciendo shift left y shift rights. Ahora, ¿por qué eso funciona? No tengo ni idea. Entonces, la gran pregunta es, bueno, perdón, no lo voy a poner acá. ¿Cuál función de hashing deberían usar? Ustedes. O sea, ¿se la tienen que implementar ustedes? Y la respuesta es no, no se la tienen que implementar ustedes. ¿Sí? No es algo que nosotros esperamos. Ahora menciono un poquito al respecto. Pero antes de ir a eso, voy a hablar un poquito de funciones hashing criptográficas, solamente para mencionar rápidamente. Entonces no es nada que ustedes deban usar porque esto se los va a hacer más lento. Que es, primero, una función de hashing que produce la menor cantidad de colisiones posibles, es decir que, de vuelta, acá no hay ninguna tabla, no estamos pensando para tablas. ¿Sí? Si alguna vez escucharon hablar sobre MD5, SHA y ese tipo de cosas, bueno, sobre eso estamos hablando. ¿Sí? La idea es que si yo que sea muy difícil encontrar dos claves cuyo resultado sea el mismo en la función de hashing. ¿Sí? También tiene que ser, o sea, muy difícil que dado un h de x se pueda obtener x, así nomás. ¿Sí? Y que un cambio mínimo en la entrada tiene que producir un cambio muy, muy grande en la salida. ¿Por qué? Porque cuando ustedes mandan una contraseña, ¿sí? Y las páginas de internet, por ejemplo, no sé, Gmail, pongámosle, no se guarda la contraseña de ustedes. Lo que se hace es guardarse el resultado de aplicar una función de hashing a la contraseña de ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando uno se quiere loguear, yo me logueo, se vuelve a aplicar la función de hashing y se ve si machea el nuevo resultado con el resultado guardado. Eso hace que si de repente se pierde, no sé, alguien hackea Google y obtiene esta función este resultado de la función de hashing de la contraseña de ustedes, no puede hacer nada con eso. Porque, dado la segunda condición, dado el resultado, tiene que ser muy difícil de obtener X. ¿Sí? Al mismo tiempo, como va a ser difícil, o sea, como una pequeña variación genera un montón de dificultad, no es que puedo decir, bueno, a ver si tu contraseña es casa, no, a ver, caso, se acercó. Eso significa que, por ejemplo, la primera función que iba sumando caracteres no tiene nada de esto, ¿sí? No tiene nada de esto, es fácil, ¿sí? Entonces, las funciones hashing criptográficas tienen esta particularidad. No es nada de lo que vamos a usar en esta materia, pero lo mencionamos ya que estamos hablando de funciones de hashing y son interesantes, ¿sí? Son notoriamente más lentas que lo que acabamos de ver, ¿sí? Mucho más lentas. O sea, no usen nada de esto para el TDA, pero sepan que esto existe. Obviamente, si a alguien le interesa mucho más sobre esto, están las materias sobre criptografía
electivas, ¿sí? Ejemplos, bueno, MD5, SHA-256. También hay otros más, ¿sí? Hay algunas que se van rompiendo, que se les van encontrando la forma de poder romper y poder detectar cómo generar, cómo obtener X a partir de H de X y cosas por el estilo. No es algo trivial, pero existen hoy en día formas para romper MD5, por ejemplo. Ya no se considera más seguro. La tengo, sí, está la data. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hago para implementar la de mi hash? ¿Sí? Básicamente, lo que esperamos es que busquen. No esperamos que implementen, porque lo que sé que implementen ustedes posiblemente no esté bien o no esté bien, punto. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que les recomendamos es que googleen, que busquen. Cuando googleen, está todo bien, obviamente, simplemente póngannos la fuente. ¿Sí? O sea, pongan la fuente nada más para tener un registro. ¿Para qué nos sirve eso? Porque si después en algún momento encontramos que hay algún problema con alguna función de hashing que nos ha pasado, nosotros ya poder tener más o menos eso documentado y nosotros podemos incluso agregar más pruebas con respecto a eso. Porque, a ver, nótese que nosotros dijimos, si la función de hashing es buena, el hash es bueno. Reformulo. Si una función, la cual yo no puedo entender qué corcho está haciendo, es buena, mi hash es bueno. Eso genera una dificultad importante. También genera un nivel de impredecibilidad del lado de las pruebas, porque, a ver, del lado de las pruebas estoy del lado Bárbara, por supuesto. Y no me tiene que importar la implementación interna, por supuesto. El tema es que ustedes van a estar guardando en diferentes lugares, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para que podamos cubrir todos los escenarios, ¿sí? ¿Es una fuente recomendable? La verdad no recuerdo. ¿Sí? O sea, no recuerdo. Me puedo fijar. Había un ayudante que tenía una fuente, pero el problema de este TDA, o sea, la ventaja es que va a terminar siendo todo el tiempo constante. La gran desventaja es que para que eso sea cierto dependemos de una función que... Esa es una gran desventaja. La otra desventaja que tiene es que, ¿cómo puedo estar yo seguro de que las pruebas realmente probaron todos los escenarios si hay un factor, no es aleatorio, porque la función de hashing no es aleatoria, pero hay un factor de aleatoriedad de decir, che, yo no sé a dónde van a parar los elementos. Entonces yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo forzar a ver una situación. ¿Qué pasa si guardo algo en la última posición de la tabla? Yo no puedo forzar a que esa situación suceda. Puede no suceder nunca. Estadísticamente hablando, es probable que suceda en las pruebas de volumen, que algo suceda ahí. Pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, hay una cierta cosa. ¿Cuál sería el problema de eso? Como, bueno, tal vez tengo un problema en una situación que nunca me surgió. Ok, ¿qué pasa en el TP2, por ejemplo? En el TP2 usan el hash. Nos ha pasado, ¿sí? Que no hemos logrado reproducir una situación que a alguien le pasaba, que el hash en un caso hiperborde, que era imposible de reproducir. Después le encontramos la vuelta a poder reproducirlo de una forma un poco medio rari, pero bueno, lo logramos. Y entonces agregamos más escenarios todavía. Pero el hash es difícil de probar por eso. ¿Sí? Y estar seguro de que funciona. Entonces, esa es una dificultad que hay que considerar. Otra cosa a considerar, que iba a mencionar, es que, bueno, justamente si dependo de que el hash sea bueno en función de la función de hashing, bueno, una cosa que les recomiendo tener es tener un plan B. ¿Qué quiero decir con plan B? Si ustedes de repente ya tienen todo el hash andando, ok, ya está todo funcionando, todas las pruebas pasando, pero tardan demasiado las pruebas de volumen, bueno, ahí la recomendación sería, primero, fíjate si cambiando la función de hashing se te arregla. Porque tal vez es la función de hashing la que distribuye tan mal que te genera muchas colisiones. Ok, si eso no lo resuelve, bueno, vemos si es otra cosa. Pero esa sería la primera cosa que yo recomendaría, porque es fácil de hacer y si no pueden perder un montón de tiempo al pedo. ¿Sí? Dicho esto, vamos a hablar de las colisiones, el elefante en la habitación. ¿Cómo para resolver que hay dos claves que me caen en el mismo lugar? ¿Sí? Entonces vamos a tener dos formas de resolver esto. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando una clave me cae en el mismo lugar que otra? Tengo que hacer algo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Va a depender de vamos a tomar dos estrategias diferentes. No son las únicas dos que existen, pero son las dos
principales, las más reconocibles. ¿Sí? La primera es hash cerrado, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llama una función de dispersión para definir una nueva posición. En criollo, lo que vamos a hacer es simplemente ir a la siguiente posición. ¿Sí? Nuestra función de dispersión es sumar 1 y ya está. ¿Sí? Si a alguien le interesa más sobre el tema, después le puedo pasar más info. Antes dábamos otra clase más donde expandíamos en esto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir a la siguiente posición. ¿Sí? Y si esta está ocupada, a la siguiente. Si esta está ocupada, a la siguiente. Si esta está ocupada, a la siguiente. Así. ¿Sí? Y el hash abierto, lo que vamos a hacer es que en la tabla lo que vamos a tener es una lista. Entonces, todos los elementos que caigan en la misma posición van a caer en esa lista. ¿Sí? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ahora vamos a hacer un seguimiento bastante arduo de ambas. ¿Con cuál prefieren empezar? ¿Con hash abierto o con hash cerrado? Las diapos, o sea, yo aprieto un par de botones. Bueno, veo que por ahora ya todos dijeron cerrado, así que, bueno, vamos a empezar con cerrado, ustedes lo pidieron. Entonces, supongamos que yo tengo mi hash cerrado. Acá obviamente deberían haber valores. Los valores no me generan, no me hacen nada con respecto a la estructura. O sea, yo simplemente voy a guardar la clave con su valor. Ok, buenísimo. El valor acá no nos corta ni pincha en la estructura, en lo que debería yo tener guardado y cómo voy a ir buscando. Así que no lo voy a representar, pero el valor está. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo mi función de hash, a la cual si yo le aplico las distintas claves que voy a ir guardando, me dan esos resultados. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es, ok, yo guardo, supongamos guardamos a Eli, ¿sí? Guardo a Eli y me aplico la función de hashing, me dice Eli debería ir a la posición 3, ok, en la posición 3 no hay nada, guardamos a Eli. Hasta acá, estamos bien. Lo que va a venir Facu, ¿sí? Vamos a guardar a Facu, vemos que va a la posición 5, no hay nada, todo bien. Ahora, cuando vamos a ver, ok, aplico la función de hashing a mi nueva clave que me quieren guardar, Tayel, veo que va a la posición 3. Pero en la posición 3 está Eli. Entonces lo que hago es decir, bueno, voy a guardar a Tayel. ¿Sí? A la posición siguiente. Voy a la posición siguiente, como la posición siguiente está vacía, lo guardo. ¿Sí? Entonces, ahora, yo quiero guardar a ese, ¿sí? Perdón, pensé que primero guardamos a ese y después buscamos, ¿no? Si yo ahora quiero buscar a Tayel, ¿sí? Primera cosa que hago, aplico la función de hashing. Aplico la función de hashing, me va a decir 3, por supuesto que me va a dar 3, porque la función de hashing siempre me va a dar el mismo valor. Voy y está Eli. ¿Qué debería hacer yo? Bien, vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando, a ver, en la posición 3 está Eli, así que acá no está Tayel. Ahora, yo sé que cuando yo guardo, puedo ir a la siguiente posición. Entonces voy a seguir la misma lógica. Voy a la siguiente posición y está Tayel. Bien, ahora supongamos que yo busco a ese, ahora mismo. ¿Sí? Yo busco a ese. Me dice que va a la posición 4. Voy a la posición 4 y está Tayel. ¿Qué debería hacer yo? Está Tayel, así que no está ese. ¿Qué debería hacer yo ahora? Bien, vamos a la siguiente posición. Está Facu, no está ese. Entonces, iría a la siguiente posición. En la siguiente posición está vacía. ¿Qué significa eso entonces? ¿Sí? Que Ezequiel no está. ¿Por qué? Porque si Ezequiel estuviera, esta posición no podría estar vacía. ¿Sí? No puede estar vacía. ¿Por qué? Porque si yo guardé previamente Ezequiel, bueno, ¿por qué estaría esta posición vacía? No debería estar. ¿Sí? Eso es un tema importante. Entonces, si yo ahora guardo Ezequiel, ¿sí? Me va a chocar primero con Tayel, después con Facu, y acá voy a encontrar un lugar donde ponerlo. Si yo quiero guardar a Fede, lo pongo en la posición 9. Si yo ahora quiero poner a Martina, va a ir a la posición 9 también, y me choco con Fede. ¿Qué debería hacer? O sea, si hago más 1, me voy de rango. ¿Sí? Menos 1, no. ¿Sí? Bueno, bueno, Bogdan ahí dice más 1 mod largo. Federico dice, bueno, vamos a hacer 0. Sí, le pegamos la vuelta.
¿Sí? Veamos la vuelta. ¿Por qué? Porque acá hay una relación de orden. O sea, no debería pasar que, bueno, me fui de rango, le digo a Bárbara, no puedo guardar este dato. Es como, ¿por qué? Imagínense que Bárbara guardó solamente 2 claves y a la segunda le digo, no puedo. Y trata con otra y a esa sí puede. Es como, ¿por qué? Y que las claves a las cuales la función de hashing dice posiciones más bajas tienen más probabilidad de estar todo ok y las más altas no, es una cagada. Cuando no hay ninguna razón. ¿Sí? Entonces, pegamos la vuelta. Bien. Ok, hasta acá, esta sería la lógica y se parecería sencillo. Pero tenemos el siguiente problema. Supónganse que yo borro a Eli. Chao, Eli. Y ahora busco Tayel. ¿Qué va a pasar? Voy a la posición, voy a aplicar la función de hashing, voy a ir a la posición 3, voy a la posición 3 y voy a encontrarla vacía. Voy a decir que no está. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, supongamos que Bárbara hace esto, guarda a Eli, guarda a Tayel, borra a Eli, busca si Tayel está y Alan le dice, no, no está. Bárbara, Bárbara va a empezar a agarrar, va a empezar a afilarse los nudillos, va a empezar a decir, bueno, está bien, vamos a guardar calma, no es tan pelotudo, qué sé yo, lo podemos poner a que nos dé café, ¿sí? O sea, debería actualizarse el hash cuando lo encuentra por primera vez. El tema es, supongamos que yo hice esto, guardé a Eli, guardé a Tayel, borré a Eli, yo todavía no lo busqué a Tayel ni siquiera. Ahora lo busco a Tayel y no lo voy a encontrar. Entonces, con la situación actual uno debería decir, bueno, entonces andate una posición más abajo. Pero si hacemos eso, el hecho de que una posición esté vacía no va a ser suficiente para que yo me detenga. Y si ver una posición vacía no me permite detenerme, si yo busco una clave que no está, tengo que buscarla por todo el arreglo. Y eso se vuelve lineal. Yo quería que esto sea constante. ¿Sí? Supónganse que ahora busco a Martín. Martín está en la posición 6. ¿Sí? O sea, le corresponde a la posición 6. Está Ezequiel, voy a la posición 7. La posición 7 está vacía. Como acabamos de decir que no podría terminar, voy a la 8, 9, pego toda la vuelta y ahí me doy cuenta. Eso sería malo, muy malo. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer eso. Evidentemente, borras L y retrocedes. Eso también podría ser muy... Primero, retrocedes a todos los consecutivos. Eso no necesariamente es correcto. ¿Sí? Porque Facu, por ejemplo, le corresponde a la posición 5. Nunca lo voy a buscar en la posición 4. Entonces, no puedo hacer todo lo siguiente. ¿Sí? No vamos a andar sobreescribiendo ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es mantener más estado. Porque evidentemente hay problemas con los borrados. O sea, una posición que está vacía, que siempre estuvo vacía, evidentemente acá puedo terminar. Ahora, una posición en la que había algo y yo borré, no puedo parar en ese caso. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar, ¿sí? O sea, no vamos a usar el criterio de si hay o no hay clave. Lo que vamos a hacer es tener una clave, un valor, o sea, en cada celda de esta tabla voy a tener una clave, un valor, y voy a tener un estado. El estado va a ser un vacío, ocupado, borrado. Obviamente, por favor, nadie ponga vacío, ocupado, borrado, ni nada. Usen enums, ¿sí? Como hace la gente de bien. Si no hacen eso, no, vamos a cagar a bifes. Pero entonces, ahora vamos a tener esta situación. O sea, esto post borrar a Eli. Fíjense que todo está igual. Lo único que hice fue decir, bueno, en esta posición en borrado. Entonces, si yo ahora busco a Tayel, voy a ir a la posición 3. Voy a decir, ajá, ok. Busco a Tayel. Dice, ok, esta posición está borrada. Así que ni siquiera me fijo si está la clave o no. ¿Sí? Como esta posición no está ocupada, si la posición no está ocupada, no me fijo la clave. Porque tal vez sigue estando ahí, no sé, Eli, no sé, Tayel, cualquier cosa, en la banana ahí. No importa. Lo que importa es que el estado está borrado, así que no tengo que mirar la clave ni siquiera. Ok, como está borrado, voy a la siguiente. Y ahora sí lo encuentro Tayel. Nótense que si yo, por ejemplo, me busco a mí mismo y a mí me tocaba la posición 6, bien, voy a la posición 6, como está ocupada, me fijo, ¿corresponde la clave? No. Bueno, voy a la siguiente. Como esta posición está vacía, significa que yo no estoy. ¿Sí? Los vacíos sí significan que yo no estoy. Es decir, yo mis búsquedas, mi lógica de búsqueda va a ser, ya sea
o hasta que encuentre una posición vacía o hasta que encuentre una posición ocupada por mi clave. Y eso también corresponde al caso de que yo quiera, por ejemplo, supónganse que ahora quiero guardar a Ezequiel ahora con otro valor. ¿Sí? Bueno, voy a buscarlo a Ezequiel, lo encuentro, lo voy a encontrar acá, ok, buenísimo, y yo después veo que tengo que ahí, nosotros vamos a decidir que vamos a actualizar el valor. Se podrían definir otras cosas, como, no sé, fallar. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer eso. ¿Sí? Nosotros vamos a actualizar el valor. Ok, ¿se entendió hasta acá cómo tiene que ser este? De vuelta, simplemente mantener el estado. Ahora, esto de los borrados nos puede traer algunos temas, que es que fíjense que justamente si se me llena la tabla de borrados, yo no voy a poder parar de buscar los elementos. Entonces, los borrados también pueden ser potencialmente un problema. Es como que no me terminan de liberar completamente el lugar. Eso es algo que tengo que considerar. También, ¿qué pasa si, ok, yo guardo 10 cosas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿A partir de qué momento tengo un problema con la cantidad de elementos? ¿Sí? ¿Qué debería yo hacer en ese punto? Decimos, ya está, Bárbara, te cabió. ¿Sí? Bueno, bien, ahí tendríamos que redimensionar. Más que redimensionar no va a ser una gilada. Ahora lo vamos a discutir. ¿Sí? Primero vamos a hablar de hash abierto. Entonces, el hash abierto vamos a tener en cada uno de estos lugares una lista. ¿Sí? Acá no la dibujo directamente, pero acá, es decir, yo voy a tener un arreglo de listas. ¿Sí? No quiero ver a nadie codeándose la lista de vuelta dentro del hash. Ya tenemos la lista implementada, la usamos. Como les dije en su momento, yo puedo ser Alan del hash mientras soy Bárbara de la lista. ¿Sí? Entonces, yo aplico la función de hashing, Eli, a la posición 3, Tuki. Después voy a Facu, Tayel, S. Perdón, si ahora busco a Tayel, voy a ir a la posición 3, o sea, me fijo, ok, posición de hashing 3, Tuki. Y acá busco a Tayel. Busco, ahora lo voy a guardar a S, Fede, Martina. Fíjense que si la función de hashing es muy mala, me va a quedar un arreglo que consuma no sé lo que fuera, pero me van a quedar todos los elementos en una sola lista. Y ahí voy a tener que buscar linealmente. Y ahí se vuelve malo. Lo mismo en esta versión de acá. Si mi función de hashing es mala, buscar las posiciones voy a tener que ir. Supóngase que la función de hashing es ratón 0. Voy a empezar acá y voy a ir bajando, 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 bajando. Por cada elemento bajando, 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 bajando. Entonces es mala. ¿Sí? Esa es una función de hashing mala. ¿Sí? Entonces, si yo ahora borro a Eli, no tengo ningún problema en buscar a Tayel, porque simplemente yo busqué a Eli. ¿Sí? Por ejemplo, uso el iterador de lista, encontré a Eli, hago punto borrar, chau Eli, ¿sí? Y ya está. Y pasa esto. Listo. Si yo ahora busco a Tayel, de vuelta busco con el iterador, tac, lo encontré a Tayel y ya está. ¿Sí? Entonces eso es fácil. ¿Sí? Ninguna de las dos tiene grandes dificultades per se. A alguno le va a parecer que el hash abierto es más fácil que el cerrado, a otros le va a parecer que el cerrado es más fácil que el abierto. Lo único que puedo decirles es que el iterador externo del hash abierto es más difícil que el del hash cerrado. Eso seguro. El hash cerrado es más rápido que el abierto. El abierto, a priori, para mí me parece un poquito más sencillo que el cerrado, pero es apenas. ¿Cuáles tienen que conocer ustedes eventualmente? Los dos. Más allá de cuál decían implementar ustedes, tienen que conocer las dos implementaciones. Entonces, hasta acá, ¿una pregunta con el hash abierto o estamos bien? Bien, ok. Entonces, la gran pregunta de si se nos llena la tabla, ¿sí? Vamos a primero tener que definir, bueno, cuál es en algún momento voy a tener que redimensionar. La pregunta primero es, bueno, ¿cuándo vamos a tener que redimensionar? Bueno, el criterio que vamos a definir es, tenemos un factor de carga, ¿sí? El factor de carga, porque, a ver, en el caso del hash cerrado es obvio que tenemos que redimensionar, porque si no, directamente no tenemos lugar. En el hash abierto no debería ser estrictamente necesario, porque nosotros vamos a seguir pudiendo guardar. Sí, pero no, porque se me va a degradar el hash, va a terminar siendo lineal, ¿sí? Porque se van a hacer las listas cada vez más largas, y no está bueno eso. Yo quiero tener listas muy pequeñas, para que iterarlas sea constante.
Porque si iterarlas no es constante, mi hash no es constante. ¿Sí? Entonces yo necesito que mi función de hashing me distribuya bien para que la tabla, para que cada una de las listitas queden chiquititas, 2, 3, 4 elementos como mucho, cosa que recorrerlos sea fácil. ¿Sí? Pero si yo no redimensiono, ese 3, 2, 3, 4 no va a quedar en ningún lado. Entonces, vamos a definir al factor de carga como la cantidad de elementos que tiene el hash, evidentemente la tabla, o sea, la posta, cuántos elementos yo guardé, dividido el tamaño que tiene mi tabla. ¿Sí? Supongamos en este caso, puedo decir que en este caso el factor de carga es 1, 2, 3, 4, 5, dividido 10 es 0,5. ¿Sí? Acá es 0,6. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 0,5 también. ¿Sí? Y podríamos llegar a considerar los borrados. ¿Sí? Ahora ¿Sí? Siendo n la cantidad de elementos que realmente tiene la tabla y m la capacidad de la tabla. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, de vuelta. M en mi ejemplo es 10 porque ese es el tamaño que tiene mi tabla, para, ya sea o para m listas, ¿sí? O para m celdas, lo que sea. ¿Sí? Y n es, ok, cuántas cosas tiene la tabla en serio. Si yo hago hash.cantidad, bueno, ¿cuánto tiene? ¿Sí? Esa sería la cosa previa. ¿Sí? Entonces, para el hash cerrado, una buena métrica en general es considerar 0,7. No, o sea, es un número que venimos pasándoles desde tiempos inmemorables y no recuerdo la fuente. Pero hubo gente que midió y más o menos dijo 0,7 está bien. ¿Sí? Porque el problema es este. Si yo lo hago, ok, hagamos que redimensione todo el tiempo. El problema es que las redimensiones son caras. ¿Sí? No puedo redimensionar en cualquier momento que se me cante. Ahora, si yo no redimensiono nunca, se me va a empezar a degradar porque me va a costar lineal las búsquedas. Entonces hay que como que buscar el punto justo. Encontraron que más o menos 0,7 es como el límite. No lo hagas más que 0,7. Si alguien lo quiere poner en 0,6, qué sé yo. Entonces, adicionalmente, nosotros recomendamos fuertemente considerar los borrados. Es decir, que no sé, porque imagínense que yo hago guardar, borrar, guardar, borrar, guardar, borrar, guardar, borrar, se les va a llenar toda la tabla de borrados y para redimensionar, ustedes, si solamente tienen en cuenta los guardados, nunca van a redimensionar, nunca van a limpiar de borrados. Y eso es una porquería. Esa es la verdad. Porque ustedes van a buscar algo que no esté lineal. ¿Sí? Entonces, para incrementar el tamaño, considerar los borrados. Cuando yo quiera, por ejemplo, estoy borrando algo y quiero ver si tengo que achicar, ahí no los considero. Porque si los considero, voy a estar considerando más elementos de los que realmente tengo. ¿Sí? Entonces, es como que voy a estar viendo que estoy usando más espacio del que realmente necesito. Entonces, en ese caso, no lo hagan. ¿Sí? ¿En qué momento deberían reducir? Bueno, yo usaría el mismo criterio o un criterio similar, ¿sí? De asegurarse de tener una cantidad parecida. O sea, no reduzcan cuando llegan a 0,7, ¿sí? De factor de carga, porque ahí van a estar muy mal. No reduzcan cuando están en 0,35, porque van a pasar a estar en 0,7. ¿Sí? Háganlo más chico que eso. ¿Sí? Tengan cuidado con esas cosas. Para el hash abierto, ¿sí? El factor de carga puede ser mayor que 1, porque yo puedo tener más elementos que lugares en mi tabla, porque yo tengo listas en cada lugar. ¿Sí? Entonces, la recomendación es que nos mantengamos en 2 y 3. ¿Por qué? Porque si la función de distribución, perdón, la función de hashing distribuye bien, entonces mis listas en promedio, cuando mi factor de carga es 2, en promedio mis listas van a tener todas 2. Alguna puede tener 3, alguna puede tener 4, alguna va a tener 1, otra va a tener 0, ¿sí? Pero va a estar bastante bien, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos entre 2 y 3. Si quieren decir, bueno, 2,5, prueben. O sea, básicamente prueben a ver cuál les da más rápido con las pruebas de volumen. No les decimos más que eso. En la que les dé más rápido, vayan con eso. ¿Sí? Y es importante que acá no pueden, o sea, acá también considero los borrados. Acá no hay borrados. Acá no hay ningún borrado. Porque yo no necesito los borrados en el hash abierto. O sea, acá tengo una lista a la cual yo le voy borrando los elementos y ya está. ¿Sí? Acá no tengo el mismo problema porque yo sé que sí o sí, si mi elemento está, o sea, yo sé que si Tayel está sí o sí en esta lista. Si no está en esta lista, no está.
Ya está. ¿Sí? Entonces, no podemos reutilizar la tabla, como en la pila. ¿Sí? En la pila nosotros podemos hacer make y copy o lo que sea. No podemos hacerlo acá. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Redimensionar es una tarea ardua. ¿Por qué? En el caso del hash. Porque recuerden que yo hacía esto en el... Un segundito, vamos para acá más o menos, a ver. ¿Sí? Nosotros hacemos esto, módulo largo. Si yo cambio el largo, esta operatoria me va a dar diferente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, si algo me daba 3 antes, ahora me puede dar 25. ¿Sí? Porque ahora el largo es diferente. Y yo necesito poder encontrar los elementos. ¿Sí? Si yo simplemente, ok, le aumentamos el tamaño de la tabla y ya está, lo más probable es que no encontremos a los elementos. ¿Sí? No los voy a encontrar porque yo voy a tener el largo, o sea, voy a considerar el largo. Por ejemplo, duplico, tengo 20 lugares. Ok, ahora si ahora hago mod 20, me va a dar otro resultado. ¿Sí? Entonces no va a estar bueno. ¿Qué va a suceder con eso? Eso quiere decir que yo tengo que reubicar los elementos. Para hash abierto o para hash cerrado es exactamente lo mismo. Voy a tener que ir lugar por lugar, elemento por elemento que esté realmente. ¿Sí? Yo cuando redimensione lo que voy a hacer, para el hash cerrado, voy lugar a lugar, ocupado, ¿sí? Los borrados no los considero, de paso limpio y me quedo con todos vacíos. ¿Sí? No voy a empezar teniendo borrados. Y los borrados me molestan. Entonces, voy lugar a lugar, ocupado, y a ese ocupado lo paso a la nueva tabla, pero lo paso a la nueva tabla aplicando la función de hashing antes. Es decir, lo ubico en la posición que le corresponda. Eso hago elemento por elemento. Y si hay colisiones, resuelvo igual que en el guardar. Incluso hasta puedo reutilizar el guardar y no es problema. ¿Sí? Eso por un lado. Para el abierto es exactamente lo mismo, pero yo voy a ir lista por lista y para cada elemento de la lista los reubico. Donde sea que vaya, en la lista que corresponda. ¿Sí? Y eso, de vuelta, si les parece que les conviene reutilizar o guardar, pueden ir, tal vez no, eso evalúenlo. Creo que en el cerrado tiene más sentido, en el abierto no tanto. ¿Cómo funcionan los datos de clave, valor y estado en el hash cerrado? ¿Se usan struct en cada posición? Sí, vamos a tener un struct en cada posición. Vamos a tener un arreglo de este struct. Struct celda, si querés llamarlo. ¿Sí? Struct paquete, struct pedacito de hash. A mí me sale rápido el nombre celda, pero no es que tiene que ser ese. Seguro no usen la palabra nodo, porque esto no es una estructura enlazada. No tiene ningún siguiente. ¿Sí? Entonces, recalco, no pueden simplemente, listo, duplico, copio los elementos y ya está. No, primero, porque no estamos sacando los borrados, pero supongamos que nos eliminamos los borrados. El tema es, vamos a perder dónde están los elementos. O sea, el hash deja de funcionar en ese caso. Acá creo que se puede notar más evidentemente lo que les recomendé la clase pasada, que es, ojo, empiecen con un hash y hagan pruebas donde hash no redimensione, porque si arrancan y a la prueba más mínima tienen que redimensionar, y acá fíjense que la redimensión no es una boludez. Se puede colocar un nuevo dato donde el estado sea vacío. Si no pudiéramos guardar cosas donde está vacío, estaríamos complicados, porque es el único lugar donde seguro podemos poner algo. No sé si Juan, si te referías a un lugar borrado. Si te referís a un lugar borrado, podrían, con cuidado, podrían. Con cuidado me refiero a, ojo cómo lo hacen nada más. Pero a priori no debería haber ningún problema con reutilizar un borrado. Los vacíos seguro que sí, pero los borrados pueden. Consideren obviamente que si ustedes van a ir contando los borrados, los van a tener que ir manteniendo ese estado en el TDA. Obviamente si usan un borrado, tienen que reducir la cantidad de borrados que tienen. Eso solamente considérenlo. Cuando vuelves a usar la función de hashing para la redimensión, ¿suele pasar que me dé otro resultado? Es lo más probable que les dé otro resultado. Si no les diera otro resultado, significa que están usando solamente la primera mitad, y entonces la función de hashing distribuye mal. O sea, agarren cualquier elemento, no sé, 7, ¿sí? 7 dividido 10, 7 obviamente dividido 10 me da 0,7, el resto es 7. Ahora, 7 dividido
20 más y... No, supongamos voy a agarrar un número más grande que estos dos. Supongamos que agarro 17. 17 módulo 10 me da 7. Ahora, 17 módulo 20 me da 17. ¿Sí? Entonces, ahí da cualquier otra cosa. Pueden agarrar cualquier otro número, ¿no? O sea, agarramos 244. 244 módulo 10 me da 4. ¿Sí? Módulo 20, tal vez me da 4 también, porque justo elegí. Sí, módulo 20 me da 4 también. Vamos a elegir 254. 254 módulo 20 me da 14, mientras que módulo 10 me da 4. ¿Sí? A ver, en el caso de 10 y 20 me van a dar diferencia de 10 porque es un número muy choto 10, ¿sí? Pero a medida que yo vaya aumentando, esto va a ir cambiando notoriamente, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo más normal que pase. ¿Se entendieron estas dos cosas hasta acá? Estos dos. Ustedes van a elegir uno, el que más les guste, el que se caen a trompas con el equipo de ustedes. Cuando yo cursé con mi compañero, yo en un momento dije, vamos a hacer el cerrado. No, vamos a hacer el abierto. Bueno, ya está. Hagamos uno cada uno. Y después nos dio paja y hicimos el abierto. No les voy a mentir. O sea, terminamos primero el abierto, dijimos, bueno, vamos a ver el cerrado. Y fue como, che, como que tenemos otras 3 materias de las cuales ocuparnos. Mejor hagamos otra cosa. Eh, no voy a mentir. Así que nada, elijan uno, quédense con ese e implementen ese. Después, bueno, pueden decidir implementar otro, obviamente, sí, pero no lo hagan, no consuman su tiempo. Obviamente sí tienen que aprender cómo es el otro. Ok, para cerrar, y esto es lo último, tenemos este ejercicio, esto es un ejercicio de final, pero tranquilamente podría aparecer un parcelito, que es que supongamos que tenemos que alguien quiere mejorar el hash abierto, ¿sí? Lo que va a hacer es tener listas que estén ordenadas por clave. Es decir, supongamos que las claves son todas cadenas, ¿sí? Y que va a usar string compare, que simplemente para tener ordenadas las claves. La pregunta es cómo mejora o empeora, o mantiene igual, con respecto a inserciones, borrados, búsquedas, etc. Básicamente, cómo mejora o empeora todo esto. Les dejo esa pregunta y mientras me voy a prender la luz. Alguien puede decir si se la juega, dice, bueno, esto mejora de alguna manera o de otra. ¿Sí? Mientras, yo me voy. Ah, no necesito más nada de esto, ok. Te agiliza las búsquedas de las claves en las listas, puedes hacer búsqueda binaria. ¿Puedo hacer una búsqueda binaria en una lista? ¿Cuánto me consume ir a la posición de la mitad? Bueno, es ODN eso. ¿Sí? Por favor, si alguien pone ODN dividido 2 en algún ejercicio, vamos a decir, ok, resultado incompleto. ¿Sí? Es ODN. ¿Sí? Si es ODN, tenerlo ordenado o no tenerlo ordenado no me cambia en nada. ¿Sí? Supongo que lo cambio por un arreglo. ¿Sí? Que lo cambio por un arreglo. O sea, en vez de tener listas ordenadas, voy a tener arreglos ordenados. Ahora sí puedo hacer la búsqueda binaria. Bien. Ahora, uno también puede decir, bueno, pero cuando insertes y borres cosas, vas a tener que hacerles lugar. Eso también va a ser lineal. En la lista también va a ser lineal porque tengo que encontrar y después hacer insertar. ¿Sí? Ahora, supongamos que solamente me centro en las búsquedas también. ¿Me va a mejorar realmente? Porque el gran tema acá es el siguiente. Ustedes acá respondieron al toque ODN dio 2. ¿ODN qué es? ODN. Porque ODN dio 2 es ODN. ¿La N qué es ahí? ¿La cantidad de qué?
La cantidad de elementos de la lista. Y la cantidad de elementos de la lista, ¿sí? O sea, no del diccionario, de la lista. ¿Y cuántos elementos debería tener la lista, como mucho? Ahí dicen 3 menos 4. Yo lo voy a decir como poquitos. Va a tener poquitos. Una cantidad despreciable. ¿Sí? Debería tener, si la función de hashing es buena, una cantidad despreciable de elementos. Es decir, que hacer mi búsqueda secuencial no cambia en nada. Hacer esto del ordenamiento no nos trae absolutamente ningún beneficio. Y en realidad tampoco ningún perjuicio. Porque en cualquier caso son todas operaciones constantes. ¿Sí? Básicamente esa era la respuesta. Es como estás haciendo laburo al pedo. Que además probablemente en el hilado fino sí va a ser más lento, por esto de tener que, no puedo hacer una búsqueda binaria en una lista, pero si lo cambio en un arreglo también tengo que hacerle lugar para no tener ningún beneficio. ¿Sí? Así que básicamente esa es la idea del ejercicio, es analizar la situación de decir, che, esto es O de n. Bueno, pero ¿qué es n? No es n del tamaño de la cantidad de elementos del diccionario, es cuántos hay en esta lista, que deberían ser entre poco y nada. O sea, no tiene mucho sentido ordenar para esto. ¿Sí? Así que bueno, con eso cortamos por hoy. Corto la grabación.